ya tengo un compromiso con el doctor Valle, que después de acá me tengo que ir a mi casa a estudiar, porque ya me lo he dicho varias veces que me tengo que recibir, así que mi compromiso aquí delante de todo el mundo. Y mi madre está ahí atrás, así que se lo puede decir directamente. Bueno, para nosotros realmente es un hondo placer poder contar con la presencia de todos ustedes y con esta mesa formidable que realmente nos dimos el gusto de poder tener aquí. Nosotros desde febrero, que estábamos con la idea firme de poderle hacer un homenaje a Jorge Zappelli, en el entendido que creíamos que Zappelli de alguna manera era un símbolo que nosotros teníamos que no solamente a reivindicar, sino que a recordar. Y ahora voy a explicar bien el tema del recordatorio, ¿no? Entonces, por esto pensamos, en esta mesa y, por supuesto, decidimos hablar con la familia de Zappelli y nos atendió muy amablemente su hijo, Jorge Zappelli, que realmente enseguida se puso a disposición, conjuntamente con Luis Hierro, que lo llamamos, me dijo, estoy a las órdenes. Entendíamos que Luis es una persona no solamente como ex vicepresidente de la República, sino una persona que sabe muchísimo de historia, que vivió esos años de muy joven, pero que también tuvo la narración muy cercana de parte de su padre, nuestro gran dirigente Luis Hierro Bambardella. Entonces creíamos que esas experiencias narradas aquí de alguna manera iban a ilustrar, iluminarnos de lo que fue la personalidad de Jorge Zappelli. Y como no podía ser de otra manera, también queríamos que nuestro líder, el doctor José Amorín Valle, estuviera presente, sobre todo, más allá de su condición de gran vallista. Lo que tiene José es que siempre ha reivindicado a Jorge Zappelli. Yo siempre, desde que lo conozco, lo he escuchado una y otra vez hablar de lo que fue Jorge Zappelli para el país, lo que fue para el partido, y sin duda, para mí entonces es un honor contar con ustedes tres. Más allá de los agradecimientos, quería también nombrar aquí a las familias de los legisladores de la década del 70, a las familias de quienes no eran legisladores, pero que eran militantes fuertes o dirigentes del Partido Colorado. Sin duda, lo que estamos haciendo aquí es un recordatorio, y decía recordatorio porque yo creo que la palabra recordación o recordar, que un amigo me decía que viene del latín, que es recordis, que quería decir traer con el corazón o traer desde el corazón. Bueno, lo que yo creo que hoy estamos haciendo aquí, más que una evocación, más que una reafirmación, es justamente un recordatorio, es recordar, es traer a la persona, en este caso a Jorge Zappelli, con el corazón. Dicho esto, quería contarles que este evento, este acto, está enmarcado en lo que fue la declaración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, que fue redactada el 13 de julio del año 73. El sábado pasado se cumplieron 40 años de esa declaración y creíamos oportuno enmarcar este evento, este homenaje, este recordatorio en esos 40 años. Y digo bien, en esos 40 años son importantes porque fue el Partido Colorado el único partido político que rechazó institucionalmente el golpe de Estado, y eso lo quería recalcar aquí esta noche. Esa declaración del Comité Ejecutivo Nacional el 13 de julio del 73 hablaba, entre otras cosas, cuestiones muy importantes, hablaba del vallismo, hablaba de la figura de Valle Ordóñez y lo que se decía habitualmente el fanático de la legalidad. Pero si ustedes me permiten, les voy a leer solamente una estrofa de lo que decía esa declaración, que creo que en tiempos en los cuales se tergiversa mucho la historia y se intenta inventar nuevos protagonistas y personajes que en su momento no fueron tales, es bueno decir cuáles fueron los hechos, porque la historia hay que leerla siempre con los hechos. Los hechos son siempre los hechos. Y lamentablemente hay gente y hay algunos personajes de algunos partidos políticos que se han dedicado a borrar los hechos, a hablar de una historia que nunca existió. Por tanto, les quería leer parte de esta declaración que decía así: el retorno a la vigencia plena de la Constitución de la Ley, que implica el restablecimiento de todas las instituciones del sistema democrático representativo, el mantenimiento de las actividades de todas las instituciones públicas y privadas sin desviación en sus fines,
así como del funcionamiento libre y orgánico de los partidos políticos, y que los ciudadanos vallistas que ocuparan posiciones de gobierno que no hubieran sido otorgados mediante el libre ejercicio de la libertad, de la libre voluntad popular, no actuarán como representantes del partido. Aquí hay dos conceptos muy claros: es el reclamo a la vigencia de la democracia, el reclamo a la vigencia del Estado de Derecho y la no representación de ciudadanos que por su voluntad y por fuera de lo que es la voluntad popular decidieron acompañar el gobierno de facto. Así que este acto, este homenaje está enmarcado en estos 40 años. Decía y hablaba del tema de los hechos y cómo se empiezan a tergiversar los hechos y se empieza a crear algunas fábulas que lamentablemente al ser repetidas pueden tener algún viso de realidad en la conciencia de algunas personas. Y en el caso de los hechos, hay un hecho fundamental que yo no quiero dejar pasar. Un hecho fundamental de una persona que en el año 72 fue el primero en avisorar lo que se venía. Fue el primero en decirle públicamente a la opinión pública, a través de un mensaje de radio y televisión, lo que estaba pasando. Fue el primero que le dijo a la ciudadanía que aquí había un avance militarista. Ese señor fue el doctor Jorge Valle y lo quiero nombrar hoy aquí presente. El doctor Valle, como bien dije, habló en esa cadena y dijo algo que luego se vio que realmente era cierto, ¿no? Que era el intento de algunos personajes de intentar desprestigiar la clase política. Y a través del desprestigio de la clase política, el desprestigio de las instituciones y de todo el sistema. Así lo dijo en palabras que también es bueno recordar, porque son parte de los hechos, de los verdaderos hechos. Decía el doctor Valle: el Uruguay hace 100 años que tiene un estilo de vida que se realiza y se lleva a cabo dentro de la Constitución y la ley. Y parecería que hay alguien ahora, un grupo de personas que pretenden encañonar y apuntar los cañones contra este sistema de vida y que creen que el mecanismo más apto, más conveniente, es sembrar toda una campaña de rumores para ir desprestigiando a todos los dirigentes políticos, a través del desprestigio de los dirigentes políticos al sistema, desprestigiando las instituciones. Así que esto también es un hecho que hace parte importante de aquellos años. Y hablando de hechos, ¿cómo no nombrar el gesto heroico del contraalmirante Juan Zorrilla, que se abroqueló en la Ciudad Vieja, que defendió la Constitución y que dejó bien firmes las instituciones? Ese gesto, en esos tiempos, en ese febrero amargo, fueron acompañados por la gesta de un inolvidable senador de la República. Aquí quiero reivindicar también a quien también habló de ese avance militar y que escribió algunas cartas y también hizo su alocución en la radio. Estoy hablando del senador Amílcar Vasconcellos del vallismo. Vasconcellos, con su grito de libertad, de democracia, lo quiero recordar hoy, cuando hablaba de aquello que significaba Valle y que terminaba diciendo que es un grito de paz, pero que también es de guerra, en el siempre presente Viva Valle. Así que en ese recuerdo, en ese hecho, también recordar, y no lo puedo dejar recordar, a don Luis Hierro Gambardella en su invocación a Baltasar Brum. No solamente los legisladores de aquella noche aciaga del año 73, del 27 de junio del 73, fueron protagonistas de esta historia. También hay otro
que lo quiero nombrar y que más adelante también se hablará de él, que es el senador Lalo Pasaguirre, que tuvo que presidir la sesión del Senado esa noche, porque Jorge Zappelli se encontraba intentando convencer al presidente de deponer de alguna manera los hechos que se venían. Esos intentos fueron infructuosos, pero dio hasta sus últimas energías para que eso fuera así. Y hablar de esos años es hablar también un poco después, es hablar de Tarígo. Tarígo fue la voz de los que no pudieron hablar. Tarígo fue el símbolo de la legalidad, el profesor que se paraba delante de las personas que tenían posiciones diferentes, pero que los intentaba convencer con su razón. Tarígo, sin duda, fue una figura fulgurante de la vida institucional de este partido y es bueno recordarlo así. Como también es muy bueno recordar al presidente Julio María Sanguinetti, quien dirigió como nadie la transición política hacia la restauración democrática. Sin la sagacidad, sin ese don de surcidor de Julio María Sanguinetti, sin esa capacidad para ver hasta dónde se podía ir, hasta dónde había que parar y hasta dónde había que reiniciar, sin esas cualidades, seguramente la democracia hubiera tardado algún tiempo más en ser recuperada. Mucha gente nos ha criticado. Mucha gente nos ha criticado en aquellos años por ese rol de la responsabilidad. Y yo me pregunto, ¿y qué teníamos que hacer? Lo único que podíamos hacer es ser fieles con nuestros ideales, fieles con lo que aprendimos en esta casa. Y eso fue lo que hizo el Partido Colorado. El Partido Colorado reivindicó una salida en paz, un cambio en paz, sin muertos, sin heridos y con una reconciliación nacional. Ese fue el rol del Partido Colorado en el año 84. En ese rol del Partido Colorado como el gran constructor de la democracia, permítanme el uso de la palabra, y digo gran constructor porque nosotros no somos de utilizar algunas palabras como venganza o vengadores, porque los colorados no tenemos odios. Los colorados miramos siempre al porvenir, Para mí este acto es fundamental por todos estos hechos, por todos estos personajes, y sin duda hay muchísimos más. Me estoy olvidando de una cantidad, como Maneco, como Renán, como una cantidad de prohombres del Partido Colorado, como Ledo Arroyo Torres. Pero lo que sí quería reafirmar es el sentimiento que hoy nos acoge a todos. Y el sentimiento que hoy nos acoge a todos es recordar la figura de Jorge Zappelli. Jorge Zappelli fue el símbolo del sentimiento republicano democrático. Fue el símbolo de la legalidad, de ajustarse siempre a los términos precisos de la Constitución. Fue el símbolo de una generación de hombres que dieron sus mejores horas para reivindicar los mejores pilares de los cuales estamos hechos. Jorge Zappelli era un hombre con una vocación netamente dialoguista. Cuando fue ministro de Trabajo y Seguridad Social, lo demostró. Casualmente, en estas horas recibí un mail de una persona bastante importante que me hacía notar esto. Me decía, el perfil de Jorge Zappelli, que tuve el honor de conocer porque fui periodista en aquella época, era de una persona dialoguista, que buscaba los consensos, que nunca buscaba la confrontación, que buscaba la salida justa
para que todos pudieran de alguna manera reivindicar los valores que teníamos que reivindicar. Y esa misma persona me decía otra cosa que para mí es fundamental. Jorge Zappelli era una persona de confianza. Pocas personas pueden ser una persona de confianza para todo un sistema político. Y Jorge Zappelli era la persona de confianza de todo el sistema político. Y eso no solamente habla muy bien del sistema político, sino que habla muy bien de Jorge Zappelli. Para no hacerlo más extenso, Jorge Zappelli podía perfectamente haberse deslumbrado con el brillo de la corona, con los ofrecimientos que se le hizo de presidir el Consejo de Estado, de poder seguir adelante en su cargo de forma remunerada. Él lo dejó todo de lado. Y lo dejó todo de lado porque entendía que la moral y la ética y los principios republicanos estaban por encima de todo. Él dejó el brillo de las coronas por el brillo de la moral y la ética. Así que, simplemente para terminar y no hacerlo más extenso, quería tributar el homenaje de nuestra lista, la lista 305, a Jorge Zappelli, darle aquí presente un gran abrazo a toda la familia Zappelli y decirles que nombrando a Jorge Zappelli hoy no es una ausencia la que evocamos, sino una presencia la que aclamamos. Muchas gracias.